Bien, mis respetos, apreciados alumnos. En la sesión anterior, justo el sistema hizo su desconexión cuando estábamos hablando del pH. Y justo en pH volvemos a comenzar, pues. Habíamos indicado de que pH, sin embargo, vamos a repetirlo. pH es la capacidad de la materia de ceder o recibir electrones. En esta configuración de electrones, se establecen los niveles de acidez o alcalinidad de la materia. Otra característica química de la materia es la radiactividad. Date cuenta, es la capacidad de mantenerse estable. Cuando la materia es inestable, libera radiactividad. Entonces, esta capacidad de reactividad es aquellos elementos de la materia, sustancias de las materias, que no se pueden permanecer estables y que crean, pues, daños muy perjudiciales al ser humano cuando la materia se encuentra en una composición de inestabilidad, como el caso de uranio, cuando se le hace fisión nuclear. Y bueno, antes de seguir avanzando, vamos a darle el tiempo prudente a nuestros alumnos a fin de que puedan copiar todas estas características y propiedades químicas de la materia. Bien, esperando que hayas hecho todos los apuntes correspondientes, ya sabes que si no lograste copiar todo, te quedó incompleto, tienes el recurso del video. Ahora vamos a estudiar la clasificación de la materia. Mira, la materia se divide en dos grandes instancias, sustancia y mezcla. Esa es la clasificación de la materia, en sustancias y mezcla. Para el término de sustancia vamos a decir que es cuando la materia mantiene su composición aunque cambie su estado. A eso le denominamos sustancia.
Y de la sustancia tenemos los elementos principales como el oxígeno, el hidrógeno. Son elementos principales. Estos elementos, no te preocupes, los vamos a estudiar de forma bastante profunda cuando estemos analizando la tabla periódica, porque existe un dispositivo donde se colocan todos los elementos conocidos hasta ahora. Eso se hace a través de la tabla periódica. Ahí vamos a estudiar los elementos y las composiciones de estos elementos. Fíjate, hay elementos que no se pueden componer, que son indispensables. A eso se llaman elementos. Esos elementos, ya te indiqué anteriormente, es el hidrógeno, el oxígeno, carbono, que están presentes en los seres humanos, sobre todo. Estos elementos se combinan para dar formación a otros que le llamamos compuestos. Allí podemos tener el agua. Fíjate que el agua es una molécula de hidrógeno con oxígeno. Ese es un elemento compuesto. Mientras que elemento sería hidrógeno y oxígeno. Ellos son principales, son elementales. Ellos dos, cuando se unen, forman uno compuesto que sería el agua. De eso se trata. Entonces, esa es la categoría de sustancia. Para la mezcla, oye bien, son sustancias con dos elementos o más presentes en proporciones variables. Como su nombre lo indica, mezcla. Por lo menos usted agarra agua y azúcar, mezcla y tendría agua con azúcar. Ahora, eso podemos tenerlos homogéneos, como es el caso del agua y el azúcar. Cuando se convierten en una sola, es homogéneo. Y estamos hablando de disoluciones. Te repito, la mezcla de agua más azúcar nos da agua con azúcar. Y eso es una disolución porque todo se convierte compacto. Si usted agarra el agua con azúcar y lo introduce en un vaso, en cualquier parte del vaso va a tener el mismo sabor porque es agua con azúcar. Se ha disuelto el azúcar en el agua. Pero ocurren mezclas heterogéneas donde no es posible esa combinación, esa proporcionalidad. Un ejemplo de ellos clásico sería el agua y el aceite. No se mezclan, tienden a separarse. Entonces, cuando la mezcla se convierte en una sola, se habla de homogénea. Y en ese caso le decimos que estamos en presencia de disoluciones. Más adelante vamos a ver que son el disolvente y vamos a ver estas reacciones y heterogénea. Por ahora, es bueno mantener la clasificación de la materia bajo estas dos tipologías, sustancias y mezcla. A su vez, las sustancias son por los elementos y compuestos. Y recuerda que aquí hay pendiente una clase, que es la próxima que vamos a tener, sobre la composición de la tabla periódica. Es bueno ir conociendo la tabla periódica. Todos los elementos conocidos hasta ahora se ubican en la tabla periódica. Por eso es su vital importancia. Y la otra configuración de la materia sería el caso de mezcla. Dos sustancias que se unen a fin de hacerse una misma, o sea, dos sustancias se unen para crear otra nueva, en este caso decimos que es homogénea, porque la disolución ha sido de forma total. Pero si las sustancias no logran mezclarse, sino mantienen marcada separación, estamos hablando de una mezcla heterogénea, el caso del agua y el aceite. Como siempre, vamos a darte un tiempo prudente a fin de que tomes todas las observaciones pertinentes.
Bien, continuamos con el avance de las diapositivas. Fíjate estas observaciones que es bueno tenerlas presentes. Una vez que hemos analizado la clasificación de la materia, que es a través de dos elementos principales, de dos elementos orientadores. Recuerda que la clasificación de la materia, esos elementos orientadores o esa bifurcación que se presenta, es que ella sería sustancia o mezcla. Ahora vamos a ver algo que se denomina fases de la materia o los estados de agregación de la materia. Cómo la materia se nos presenta a nosotros. De eso se trata las indicaciones de aquí en adelante. Para ello vamos a leer lo siguiente. Fíjate, la intensidad de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituye un sistema material, es decir, proporción de materia que puede delimitarse y ser estudiada en forma individual. Determina su estado de agregación o las formas como se nos presenta. Básicamente es eso. Cuando un sistema material cambia de estado de agregación, la masa permanece constante, pero el volumen cambia. Eso es muy importante, de hecho es tan importante que es bueno señalarlo para que tú lo tomes. Fíjate, la masa aquí permanece constante, pero el volumen cambia. Por favor, señala eso en tus apuntes. Modificando sus condiciones de temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o fases. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados o formas de agregación de la materia. Esos estados son sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe un cuarto estado denominado plasma y un quinto estado, el condensado por Bose-Einstein. No son muy fáciles de conseguir esos dos últimos. O sea, estamos haciendo referencia en el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Pero los otros estados, el sólido, el líquido y gaseoso, sí se nos presenta de forma muy natural. Y yo diríamos que ya estamos habituados a sus características. Pero los otros dos estados sí no, son bajo condiciones muy especiales. Bien, esperando de que hagas los apuntes correspondientes, vamos a darte un tiempo prudente para ello, pues.
Bien, el tiempo fue bastante prudente. Vamos a preparar el lienzo para la próxima lámina. Allá vamos. Revisemos los tres estados que se encuentran aquí en la naturaleza y que lo podemos ver muy fácilmente. En ese caso tenemos el estado de la fase sólida. Estas son características que se presentan en nuestra separata. Están escritas allí. En el estado sólido, mira, nuestra separata nos indica que hay una barra de hierro, que ese fierro, pues. Con ella podemos ver claramente que tiene volumen y una forma definida. Eso se ve claro. Son incomprensibles. Incomprensibles significa que se necesita una fuerza muy grande para deformarla. Básicamente con fuerzas débiles, ella se mantiene igual. El hecho de que tú le des un puñete a una barra de fierro no va a cambiar su composición así tan fácil. Entonces se necesitan fuerzas extremadamente grandes. Por eso que se dice que son incomprensibles, porque fuerzas apreciables no. Y además tenemos una característica de orientación dada en nuestra separata, las cuales la distingue como fuerzas de atracción, fíjate aquí la tenemos, y fuerza de repulsión. Las fuerzas de atracción son inmensas, mira, que mantienen sus moléculas muy compactas. Eso hace de que no se deforme tan rápidamente. Sus fuerzas de repulsión son aquellas que hacen que las moléculas no se compactan. Pero sin embargo, cuando tenemos la materia en su estado sólido, las fuerzas de atracción son mayores que la de repulsión. Esa es la referencia que nos indica en nuestra separata. Pero más allá de ello, tenemos otras características que voy a compartir contigo. Fíjate, en los sólidos, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes. Ya la podemos ver aquí, que es el hecho de que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Por lo que se mantienen fijas en un lugar. Solo vibran unas al lado de otras. Es una característica muy importante. Este es un elemento que estoy incorporando fuera de las indicaciones que da nuestra separata, pero que nos hace comprender cuando está la materia en su estado sólido. Algunas propiedades distintas que menciona nuestra separata sería lo siguiente: se caracterizan por la rigidez y regularidad de su estructura. Otra, no se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen presionándolas. Hay otra característica: se dilatan cuando eso significa aumentan su volumen, cuando se calientan, y se contrae, disminuyen su volumen cuando se enfría. Entonces, bueno, mi recomendación es tomar estas características que no están en nuestra separata, pero de esta forma complementan el estudio de la materia en su estado sólido. Allá pues, vamos a darte un tiempo prudente a fin de que puedas copiar.
Después continuamos con el avance de nuestras diapositivas. Ahora vamos a analizar su fase líquida. Fíjate las características en su fase líquida. Tienen volumen definido y forma variable. Son incomprensibles. Y aquí aparece una relación entre la fuerza atractiva y repulsiva. Son iguales estas fuerzas. Sin embargo, vamos a añadir como complemento a lo que indica nuestra separata. Fíjate, las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose una sobre otras. Esa es la relación que nos da en nuestra separata. La fuerza de atracción coincide con la fuerza de repulsión. En el caso del sólido, recuerda que la fuerza de atracción era mayor que la de repulsión. Unas propiedades que podemos señalar aquí son las siguientes. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Fluyen o se escurren con mucha facilidad si no están contenidos en un recipiente. Por eso, a igual que a los gases, se le denominan fluidos. Muy interesante esto, ¿viste, no? Fluido, no te olvides de esto. Fluyen fácilmente los gases y los líquidos. Y esta característica que también se mantiene, el de los sólidos, al igual que los líquidos, fíjate, se dilatan y se contraen, como los sólidos. Recuerda que se dilatan cuando aumenta la temperatura y se contrae justo cuando la temperatura disminuye, pues. Vamos entonces para que tomen estas características, sobre todo estas dos características, ¿no? La definición de su fase líquida y las propiedades que tienen en su fase líquida. Que no están, estos conceptos, vuelvo, insisto, no están en nuestra separata, pero complementan la referencia teórica. Allá pues, vamos entonces a dar un tiempo prudente a fin de que puedas copiar todas estas observaciones.
Bien, espero que haya copiado. Vamos a la transición de la próxima lámina. En la próxima lámina tenemos su fase gaseosa. Fíjate la característica, la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. La fuerza de atracción es menor. Ya habíamos hablado en los casos anteriores, en el sólido la fuerza de atracción era mayor que la de repulsión. En el caso del líquido, su fuerza de atracción era exactamente igual a la repulsión. Pero aquí en el estado gaseoso, la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Esto nos hace nosotros dar una idea de cómo es la disposición de sus partículas. Por ello, que en nuestra separata, porque esta es la referencia de nuestra separata, nos dicen que tienen volumen y forma variable, tienen alta compresibilidad. Sin embargo, nosotros agregamos como materia orientadora lo siguiente. En los gases, la fuerza de atracción son casi inexistente, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Entre sus propiedades podemos indicar lo siguiente. En ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimenta al cambiar las condiciones de temperatura y presión. El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa. Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene. Se puede comprimir con facilidad, reduciendo su volumen. Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas e incluso sólidas. Esto es muy importante. ¿Te recuerdas cuando estábamos hablando de la oxigenación o la oxidación del fierro? Bueno, justamente una molécula de oxígeno penetra al fierro y eso es lo que produce la oxidación. Y por eso es que, fíjate, tiende a mezclarse con otras sustancias, en este caso el sólido. Y finalmente, se dilatan y contraen como los sólidos y líquidos. Bueno, esperando que tomes todas las características pertinentes del caso, vamos a darte otro tiempo prudente más, pues a qué fin que puedas copiar. Bien, vamos a agilizar un poquito el proceso de exhibición de láminas porque el tiempo se nos está cortando. Vamos a pasar a la próxima. Fíjense que esta otra fase se llama la fase plasmática, es decir, el estado del plasma. Date cuenta de lo siguiente, estas son referencias
de nuestra separata requieren altas temperaturas, mayor a 20.000 grados Celsius. Imagínate tú, esas unas temperaturas son extremadamente muy altas. Este estado es habitual en el Sol y demás estrellas, así como en la formación de volcanes. De modo que el plasma, fíjate, esto lo hemos introducido, está formado por bajas temperaturas también y presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y dejando solo átomos dispersos. Aquí es bueno aclarar lo siguiente. Estas temperaturas tan altas es la presencia del plasma en la Tierra. No te olvides, las temperaturas muy altas es la presencia del plasma en la Tierra, que habitualmente se encuentra en la formación de los volcanes. Pero hay un plasma que está disipado en el espacio. Ese plasma que está en el espacio, que se tiene que es de mayor cantidad que el que se encuentra en la Tierra, ese plasma está formado por temperaturas y presiones extremadamente altas también. Es bueno entonces destacar, fíjate que en nuestras separatas nos da la referencia qué tan alto es la temperatura. Continuando, bueno, tenemos lo que podemos hablar, los cambios de fase. ¿Qué serían esos cambios de fase? Que es muy importante que los tomen. Fíjate, ya sabemos que en la Tierra, sobre todo en la Tierra, tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso. Ahí están los tres estados de agregación con que se presenta la materia en la Tierra sin ninguna dificultad y de forma muy habitual. Ahora bien, en esos estados, fíjate, cuando yo incremento la temperatura, aumento la temperatura, bueno, del sólido que pase extremadamente al gas se llama sublimación. Pero de un sólido que pase a líquido, ese le hemos llamado fusión. Del líquido que pase a gas, le llamamos vaporización. Fíjate, está de sólido, líquido y gaseoso y hacemos el estado en su forma directa. Eso se llama sublimación, de sólido a gas. Eso es a través del calentamiento de temperatura. Entonces, el calentamiento de temperatura, yo puedo agarrar un sólido y lo puedo llevar al estado líquido. Ese proceso se llama fusión. El cambio de la materia de sólido a líquido por aumento de temperatura se llama fusión. Pero el cambio de la materia a gas por aumento de temperatura se llama vaporización. Sin embargo, vamos a tener la referencia. Hay otra manera de cambiar de estado. Esa otra manera sería disminuyendo la temperatura. Pero cuando disminuimos la temperatura, queremos pasar de gas a líquido, lo hacemos a través de un proceso que se denomina licuación. Y cuando estamos de líquido y queremos a sólido, bajando la temperatura, es un proceso que se llama solidificación. Y evidentemente, cuando pasa de forma directa de gas a sólido, oye bien, de gas a sólido, disminuyendo la temperatura, se llama sublimación inversa. Entonces, esto se llama cambio de fases de la materia. Por favor, toma las observaciones pertinentes del caso, aun cuando esta ilustración se encuentra en nuestra separata. Pero es la referencia que tenemos. Tómala, por favor. Vamos a darte un tiempo prudente. Ahora no tanto tiempo, pero que ya el tiempo se nos está escaseando. Y además es bueno destacar de que esta ilustración aparece en nuestra separata. Sin embargo, bueno, vamos a considerar cierta cantidad de tiempo para que lo copies.
Antes de pasar la lámina, quiero destacar lo siguiente. En nuestra separata, fíjate, en su fase plasmática, la materia dice que requiere de altas temperaturas. Sin embargo, la observación que estoy introduciendo ya aquí dice que el plasma está formado por bajas temperaturas. Entonces te estarías preguntando, ¿cómo es eso, profesor? En unas altas temperaturas y en otras bajas temperaturas. Bueno, el plasma encontrado en la Tierra sí requiere de altas temperaturas porque está ubicado en la formación de volcanes. Justamente allí hay unas altas temperaturas. Es el plasma en la Tierra. Pero se ha determinado que la mayor cantidad de la materia está en forma de plasma y está en el espacio. Cuando el plasma se ubica en el espacio, está en bajas temperaturas. Entonces no es que haya una contradicción, sino que el plasma en la forma natural en la Tierra se encuentra en los volcanes y por eso es que se requiere una temperatura de más de 20.000 grados Celsius para poder verlas, para poder estar presente en ella, porque está en la formación de los volcanes. Pero si el plasma está ubicado en el espacio, pues entonces está en consideraciones de muy bajas temperaturas. Eso es bueno sacar. No es que hay una contradicción, sino es la manera de presentarse la materia en su condición natural en la Tierra y esta en su condición natural en el espacio. Bien, aclarado esa observación, más los cambios de la fase, pasamos al avance de la siguiente diapositiva. Para esta diapositiva, mira, es bueno destacar lo siguiente: sólido, líquido, gaseoso, plasma, oye bien, y condensado de Bosch-Einstein. Estos son los 5 estados de la materia, o al menos los primeros de la lista, pues la ciencia experimenta con otras formas exóticas. Es muy interesante esto. Hay investigadores que siguen buscando nuevas apariencias, nuevas formaciones de la materia. Hasta ahora se conocen 5, que es el sólido, líquido y gaseoso, y además el plasma y el condensado del Bose-Einstein. Sin embargo, ya hemos analizado el sólido, el líquido, gaseoso, el plasma. Ahora tocaría el papel estelar para el condensado de Bose-Einstein. Este se forma cuando un grupo de átomos se enfría hasta cerca del cero absoluto. Ese cero absoluto es el menos 273 grados Celsius, temperaturas extremadamente muy bajas. Es una forma de agregación de la materia que no se encuentra de manera natural. De hecho, este año se cumple un cuarto de siglo desde que los físicos Eric Cornell y Carl Whitman lograsen enfriar tanto una nube de átomos para que alcanzara este estado. Año más tarde recibirían el Nobel de Física por el descubrimiento. Interesante esa parte. Esta información es bastante reciente, mira, es sacada del 29 de agosto del 2020. Esa fue cuando la visité yo. Sin embargo, esa página está actualizada justamente el 11 de julio del 2020, de este mismo año a las 5. Para quienes quieran revisar la fiabilidad del registro, ahí les dejo la página a fin de que puedan visitarla. Mire, toda esta. Sobre todo el condensado de Bose-Einstein, cosa que no vamos a estudiar porque son temperaturas extremadamente altas que no se consiguen en un laboratorio habitual. Además, vamos a ver este video que hemos editado muy cariñosamente para ustedes. Ahí lo dejamos. La materia se presenta en diversas formas o estados de agregación. Tenemos el estado sólido, donde las partículas que lo integran están tan unidas entre sí que al aplicar fuerza no lograremos separarlas y solamente vibrarán. Su masa, volumen y forma es definida. Esto quiere decir que no varía. En el estado líquido, las partículas que lo integran están unidas entre sí, pero no tanto como en el estado sólido. Existe cierta separación entre ellas que les permite fluir
sin separarse. Tienen masa y volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. En el estado gaseoso, las partículas que lo integran no están unidas. Esto quiere decir que se encuentran separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinido y depende del recipiente que lo contenga. El plasma es el estado de agregación de la materia más abundante en el universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. El plasma tiene características propias que no tienen los otros estados de agregación. Por ejemplo, no tiene masa ni volumen definido, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor, y tampoco tiene una forma definida. El paso del estado sólido al estado líquido se llama fusión. El paso del estado líquido al estado gaseoso se llama evaporación. El paso del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. El paso del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. El paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido se llama deposición. El paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido se llama sublimación. Cuando el estado gaseoso se ioniza o se carga eléctricamente, se forma el plasma. Cuando el plasma se desioniza o pierde su carga eléctrica, se forma un gas. Interesante, ¿no? Bien, finalizando el video, justo el video de los estados de la materia, pasamos al cierre de la clase, pues. En su cierre indicamos lo siguiente: el concepto de química está sufriendo modificaciones por el vertiginoso avance del hecho científico, pero, sin embargo, los emitidos en este curso les permitirá orientarse frente al fenómeno de avance tecnológico actual. La materia constituye el elemento esencial del estudio de este curso. Por ello, se hace necesario tener presentes sus características, propiedades, clasificación y sus estados de agregación. Sin embargo, no quiero despedirme sin antes indicarle lo siguiente. Química la vamos a entender como la ciencia que estudia la materia, sus composiciones, sus propiedades y sobre todo su capacidad de transformarse en otro objeto del que era inicialmente. Bajo esa premisa, continuamos el estudio de esto. Gracias por su atención.